Esta segunda parte vamos a dedicarnos a reflexionar sobre la gracia de Dios, según también el pensamiento de Santo Tomás. Padre Álvaro me decía que fuera antipelagiano todo, pero bueno, también va a ser antiluterano, ¿eh? No solo antipelagiano, porque los errores se tocan, parecen errores contrarios, pero se tocan los errores, ¿no? Obviamente partimos de la afirmación de la Escritura de la gratuidad del don de Dios, de la elevación a la orden sobrenatural. Hay un don de Dios en la creación misma, pero en estricto rigor hablamos de la gracia en el orden sobrenatural, de los bienes y los dones que Dios concede en el orden sobrenatural. Ya hablamos del gran bien que nos concedió con la encarnación de Cristo, la fuente y origen de toda gracia. Entonces el Tratado de Gracia es una continuación, si afirmamos el pelagianismo o su herejía contraria que podría ser el Lutero. No vamos a llegar a la síntesis de naturaleza y gracia, de razón y fe que debe existir, ¿no? Entonces voy a partir con un texto de la Suma Teológica, donde Santo Tomás explica que Dios nos ama gratuitamente. Está en la cuestión 20, ¿no? Prima cuestión 20, que es del amor de Dios, ¿no? Y en ese texto, Santo Tomás hace una distinción muy interesante, porque claro, el amor de Dios, que en el orden sobrenatural es amor del Padre, Dios a los hombres, pero en el orden natural, Santo Tomás enseña que Dios ama todo lo que existe, porque todo salió de sus manos por obra de la creación. No rechaza nada de lo que existe. Todo lo existente, por existir, es bueno, lo que llamaríamos una bondad ontológica, ya que el mismo ser de cualquier cosa es bueno. Por lo tanto, no hay nada malo, lo dice ya el Génesis. No como hoy día, que bueno, el rechazo de la natalidad es el rechazo de la obra del Génesis, porque no queremos más personas en este mundo y rechazamos el don que significa el nacimiento de nuevas personas, ¿no? Entonces, cualquier ser, en cuanto que existe para Santo Tomás, es bueno, en cualquiera de sus perfecciones en el orden de la naturaleza. Pero dice Santo Tomás que la voluntad de Dios es causa de todo. Así es necesario que algo tenga ser o algún bien en cuanto que es querido por Dios. Es decir, que esta bondad de las cosas creadas no es una bondad que fluye, que emana necesariamente desde Dios como el río o la fuente emana del río o algo así, sino que no es una necesariedad de tipo neoplatónico, un descenso neoplatónico de las perfecciones divinas a las cosas, sino que es un querer Dios positivamente la bondad de las cosas. Y Dios se recrea en la bondad de las cosas. Por lo tanto, en el origen de la bondad de la creación está la voluntad divina. No, repito, no es que la bondad de las cosas emane necesariamente al modo espinociano, diríamos, hacia la creación. Por tanto, Dios quiere algún bien para cada ser existente. Por eso, como amar no es más que desear el bien a alguien, resulta evidente que Dios ama todo lo existente. Amar es desear el bien a alguien. Esta definición, estrictamente hablando de amor de benevolencia, la gente, uno lo habla con los alumnos, creen que amar es querer cosas para uno nomás, ¿no? Entonces, cuando uno les dice realmente que el verdadero amor es querer el bien para otro o querer a otro como un bien, es como que los que tienen la disposición, es un evangelio que uno les está transmitiendo y quedan... ahora entiendo por qué peleo con mi pololo, ahora entiendo por qué mi mamá no me entiende. O sea, no hay hoy día, lamentablemente, la experiencia del verdadero amor, porque el amor solo se entiende como bienes para uno, querer algo para uno, pero no querer el bien para el otro. Y la fuente de este bien está en Dios. No, amar no es más que desear el bien a alguien. Por lo tanto, resulta evidente que Dios ama todo lo existente. Obviamente, dentro de la creación, las personas somos
especialmente amadas por Dios. En la Suma contra Gentiles, libro 3, capítulo 112, Santo Tomás dice que Dios ama al hombre como un bien en sí, y todo lo creado lo ama para el hombre como un bien en sí. Incluso me cae bastante mal a mí que incluso filósofos católicos, cristianos, cuando tienen que hablar de la bondad de la persona, se remiten a Kant, como que Kant hubiera inventado la dignidad humana. Kant, de hecho, ahora mismo ando con un texto ahí de un gringo que compara la dignidad kantiana con la dignidad de Santo Tomás con estos textos, pero en realidad en Santo Tomás es mucho más profundo la afirmación de que Dios quiere a la persona por sí misma, ¿no? Porque se cita siempre acá en que el hombre es un fin en sí mismo, no un medio. Pero, afirmación falsa, digamos, bastante falsa, no es tan correcta esa afirmación. Y sobre todo que Kant no tiene lo suficiente metafísica para afirmar esto. Pero bueno, Dios ama principalmente a la criatura racional y todo lo quiere para él. Y quiere la felicidad de la criatura racional. Quiere la felicidad de la criatura. Sin embargo, y aquí viene un punto muy importante, no ama a Dios como nosotros lo hacemos. Pues como nuestra voluntad no causa la bondad de las cosas, ya sería bueno eso, ¿no? Pero nuestra voluntad no causa la bondad de las cosas, sino que la preexiste, ¿no? Como nuestra voluntad no causa la bondad de las cosas, sino que es movida por ella, por el objeto bueno, nuestro amor por el que queremos el bien para alguien no causa la bondad de las cosas. Es decir, cuando yo amo a alguien porque mi voluntad captó el bien del otro ente, de la otra persona. En cambio, cuando Dios ama, causa el bien del otro. Causa la misma bondad del otro. Es un amor creador. Cuando Dios ama, causa el bien en el otro. Entonces en Dios sucede al revés, es decir, su bondad real o aparente provoca el amor por el que queremos que conserve el bien que posee y alcance aún lo que tiene. Por lo tanto, el amor de Dios infunde y crea la bondad en las cosas. Todo lo que hay de bueno entonces en el mundo, en el orden de la naturaleza y en el orden sobrenatural, es querido e infundido por la voluntad divina. Dios quiere a los seres que existen en este mundo, a las personas, desde el punto de vista de la naturaleza y desde el punto de vista sobrenatural, libremente quiere su bien. En cambio, el amor humano exige que preexista aquella bondad. Cuando amamos a alguien, ¿cierto?, la voluntad reconoce o capta en la otra persona, por ejemplo, la bondad de esa persona. Ahora, este amor, no es el tema hoy día, pero entre paréntesis lo digo, este amor creativo quizás tiene un símil en la familia, ¿no?, en la procreación, ¿no? En el sentido de que Dios, como dice el Concilio Vaticano I, crea y por amor porque quiere difundir su bondad. Lo dice también Santo Tomás. No amamos por necesidad. Los seres humanos en el orden de la creación no debemos amar por necesidad, solo un amor inmaduro, un amor, qué sé yo, utilitarista, ama por necesidad. Quiere al otro porque lo necesita, pues para que le sirva, para que le acompañe o lo que sea, ¿no? En cambio, quizás uno de los grandes temas que se han oscurecido en la modernidad es el tema de la paternidad, ¿no?, del amor de Dios que es gratuito, ¿no?, que ama para difundir su amor, no para alcanzar algo. Los seres humanos, en cuanto egoístas, cuando amamos, y habría que decírselo a las parejas que van a casarse, aman por necesidad, aman por utilidad, no aman de manera desinteresada. Por lo tanto, no estamos reflejando en la catequesis el verdadero amor de Dios, ¿no?, que se difunde gratuitamente. Y ese amor que se difunde gratuitamente es
hace posible la creatividad del otro, el desarrollo del otro, la comunidad, la coexistencia con el otro. ¿Ah? Entonces, lamentablemente, muchas veces caemos en este utilitarismo, ¿no? Que ni siquiera escuchan estas cosas los que se van a casar. Bueno, entonces, me parece a mí que el tema de la gracia tenemos que enfocarlo aquí desde esta perspectiva de que Dios quiere el bien de la criatura. ¿Ah? Y no solo quiere el bien natural, sino que lo elevó gratuitamente a la dignidad sobrenatural. Una herejía como la de Bayo, ¿no es cierto? No sé si recordarán un poco las cosas que decía Bayo y Jansenio después, ¿no es cierto? Que planteaban que el orden de la gracia era exigitivo de la naturaleza, que Dios tenía que crearnos en el orden de la gracia. Tenía que habernos creado en estado de gracia y con los dones preternaturales. Sin embargo, ¿no es cierto?, la teología católica enseña que el orden de la gracia es gratuito. Dios no está obligado a elevarnos a la dignidad de hijos de Dios. Eso es un don sobreañadido a la naturaleza. ¿Ah? Pero sin embargo, Bayo, digamos, por todo el enredo terminológico que tenía, estaban saliendo el protestantismo, hasta los jesuitas por un lado, bueno, tiene todo este enredo de mala teología, y dice que el orden de la gracia es debido a la naturaleza. Dios tenía que crear, pero no es así. El orden de la gracia es gratuito, totalmente gratuito. Todo lo que recibimos en el orden creado y en el orden de la gracia es gratuito. Y debemos vivir en este orden de gratuidad, de sentirnos amados por Dios, queridos por Dios, lo que Garrigou Lagrange llama el principio de la predilección, ¿no? Que Dios nos quiere, que todo lo bueno que hay en nosotros es querido por Dios. Obviamente sin suprimir nuestros méritos, nuestra libertad, nuestro desarrollo, etc., ¿no? Entonces, Santo Tomás me parece a mí que plantea así las cosas. Voy a hablar, entonces ya aquí tenemos un punto antipelagiano, creo yo, ¿no es cierto?, de afirmar la gratuidad de la gracia. Para Pelagio, este monje, creo que irlandés, no sé, que era muy famoso, ¿no es cierto?, que predicaba, insistía en las obras, ¿no? Insistía en el esfuerzo, en la penitencia, ¿no? Porque decía que la naturaleza humana no había quedado dañada por el pecado. Para Santo Tomás, la naturaleza humana quedó herida después del pecado. Para Lutero, la naturaleza humana quedó corrompida después del pecado, corrupta, totalmente, no puede nada. Ni en el orden de la naturaleza, ni en el orden de en el orden de la gracia puede todo con la fe, dice Lutero. El justo vive por la fe. Pero en el orden de la naturaleza, Lutero pues negaba, ¿no es cierto?, la bondad de la naturaleza y la bondad de las obras naturales en cierto sentido, en cierto grado que se pueden cumplir. Entonces, tenemos esta afirmación antipelagiana, pero también Santo Tomás, en la Suma Teológica es muy antipelagiano al afirmar la gratuidad inmerecida de la gracia, pero también Santo Tomás se adelanta a la herejía luterana cuando él distingue o dice que la gracia se puede entender de varias maneras. Entonces hay una objeción donde él dice, y que refleja muy bien lo que planteó Lutero en el siglo XVI, con toda su mala teología que traía. Voy a leer la objeción de la cuestión prima secunda, cuestión 110. Se dice que el hombre posee la gracia de Dios, pero también se dice que tiene la gracia de otro hombre, como se ve por la expresión: el Señor concedió a José gracia a los ojos del jefe de la prisión. Como que la gracia está en el que mira, ¿no?, hacia el otro. Ahora bien, el hecho de que un hombre tenga la gracia de otro no supone nada en el primero, sino más bien cierta complacencia en quien le otorga su gracia. Luego, cuando se dice que el hombre tiene la gracia de Dios, no se entiende que esto ponga algo en su alma, sino solo que Dios se complace en él. Y esto es tal cual, este error es lo que repite Lutero, porque para Lutero la justificación es extrínseca, es la mirada de Dios sobre el hombre, pero que no pone nada, ¿no es cierto?, en él. No pone nada en él. Santo Tomás va a decir que la gracia es una forma accidental creada,
que eleva la esencia del alma a una dignidad superior. Es decir, que queda en nosotros algo, y ese algo es una participación de la naturaleza divina. Usando el texto de 2 Pedro 1:4, ¿no? Que la gracia es la participación de la naturaleza divina. Pedro, que se le considera un apóstol tan ignorante, nos dio esa magnífica definición de gracia, ¿no? 2 Pedro 1:4, ¿no? Gran expresión. Pero bueno, entonces Lutero, quiero hablar un poquito de Lutero, no sé por qué le tengo manía a Lutero, de último tiempo me ha dado con Lutero. Lutero, ya saben, se nutrió, era un monje agustino. Nosotros en clase que estamos dando justamente el curso de Gracia, leímos un capítulo completo de Villoslá, donde Lutero hace sus confesiones, ¿no? Ya saben que tenía problemas de autocontrol, de autodominio. Él dice que nunca ha podido ser serio, ¿no? Él lo dice así y se lo cuenta, ¿no? Tenía seguramente algún tipo de obsesión. Dice él también que tenía siempre pensamientos pecaminosos en su cabeza, ¿no? Seguramente hoy día lo habrían mandado al psiquiatra, le habrían dado una pastillita para tratar de cambiarlo, pero en ese tiempo no había... Tenía una obsesión seguramente en ese sentido. Pero lo más importante, a mi juicio, es mostrar las fuentes filosóficas de Lutero, ¿no? El nominalismo, el voluntarismo de Ockham, en el plano político es galicano, ¿no es cierto? Todo eso explica, ¿no es cierto?, la gran reforma luterana. De Lutero, cuando lo explican en el colegio le dicen que Lutero estaba contra las indulgencias, pero las mismas confesiones de Lutero dicen que no, que él porta un huevo en las conferencias. Yo quiero cambiar la teología, decía, ¿no? Yo, para mí quiero cambiar la teología, y cambió la teología, la cambió para no. Bueno, el voluntarismo luterano es quizás el voluntarismo occamiano de Guillermo de Ockham, escolástica decadente, es quizás el mayor legado, digamos, que influye en su concepción de que el justo vive por la fe. En su concepción de la justificación fiducial, porque él toma la frase de Romano, el justo vive por la fe, y la interpreta a la luz del voluntarismo occamiano. Para Ockham, Ockham dice que Dios, el constitutivo metafísico de Dios, diríamos, es la voluntad. Por lo tanto, para Ockham, todo depende en este mundo de la voluntad de Dios. Y él lo lleva a aquello al plano moral. Entonces, para Ockham, y esto lo hace él explicando textos del Antiguo Testamento, usando ejemplos del Antiguo Testamento, Dios estableció que el homicidio era malo porque se le ocurrió, tal cual. Pero no hay un fundamento en la esencia misma divina. Para Santo Tomás, el homicidio siempre es malo. No es malo porque Dios lo prohibió, ni la caridad es buena porque Dios la manda, sino que son acciones buenas o malas en sí mismas, independientemente de la prohibición. Se dan cuenta aquí que en esta idea también está toda la moral moderna, todo el contractualismo moral moderno, porque hoy día las cosas son buenas o malas si están prohibidas o no están prohibidas. Hoy día, ¿y qué ley me prohíbe eso? Ninguna, pero no puede hacerlo, ¿no? Entonces, porque no se puede estar legislando para todo. Entonces, el voluntarismo occamiano influyó mucho en la teología de Lutero. Lutero decía, Ockham mi maestro, ¿no? Ockham mi maestro. Y despreciaba a Santo Tomás y la escolástica. Seguramente nunca leyó bien a Santo Tomás. No sé. El asunto es que es muy interesante estudiar también, entre paréntesis, las influencias de Lutero en Heidegger. Es sumamente interesante cómo tantas ideas de Lutero después están en Heidegger. Heidegger, gran amigo y lector de Pullman. Tiene un seminario junto, bueno, luteranos, todo. El asunto es que esto se transpone a la teología luterana porque para Lutero el hombre solo se justifica por la fe, sin las obras de la ley. En eso sigue mucho a Romanos, a Gálatas.
pero interpretan de que el hombre, cuando es justificado, es una justificación extrínseca, es decir, que no queda nada, ninguna forma creada, ninguna gracia inhiere en su esencia del alma, elevando su naturaleza humana a la dignidad del ser sobrenatural. Por lo tanto, si no queda nada, ningún principio de acción, porque la forma es principium actionis, principio de acción, ahora el ser humano elevado no realiza ninguna obra proporcionada al orden sobrenatural. Por eso para Lutero, que interpreta el orden de la fe como dialécticamente con el orden de la naturaleza, para Lutero el hombre solo se justifica por la fe sin las obras de la ley. Y aquí vemos cómo Lutero y tantos otros más en la historia, hay que leer el libro Intelectuales de Paul Johnson, donde muestra las contradicciones vitales de los intelectuales. Le faltó Lutero sí en ese libro. Porque Lutero en el fondo lo que está diciendo, yo me voy a salvar por la fe aunque no sea célibe, aunque no cumpla con el mandato de la castidad, el no robar, el no mentir. Porque las obras no importan. Y por eso que él dice que la carta de Santiago es falsa, es espuria, es apócrifa, la rechaza. Donde está bien clarito dicho, ¿no es cierto? Que, como dice, muéstrame tu fe, y muéstrame tu obra y muéstrame tu fe, algo así, ¿no? Entonces para Lutero, ya no me acuerdo las citas textuales, la edad ya va pasando la cuenta, antes me acordaba de todo. Entonces, para Lutero, él arregla su problema con esta tesis, porque ahora yo me voy a salvar sin necesidad de las obras de caridad. Sin necesidad de las obras de caridad. Y aunque ustedes no lo crean, Lutero tiene un texto que no está traducido al español, que se llama La maldición de los judíos, donde manda matar a los judíos, quemar la sinagoga, pero no maten a los judíos jóvenes, a esos mándenlos a trabajar. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que él le critica? Que se justifican por las obras de la ley, que son unos pelagianos. Y como les decía a los alumnos, y la confusión era tan grande en la época que Erasmo de Rotterdam, que trataba de defender la teología católica, era pelagiano. Si era pelagiano, entonces todo estaba enredado. Entonces, Lutero tiene este gran problema, que el hombre se justifica por la fe, sin las obras. Pero en la teología católica, San Pablo lo afirma claramente, somos criaturas nuevas. O sea, la gracia que inhiere en nuestra alma, que como dice el Concilio de Trento, queda inherente en nosotros, usando terminología tomista, esa gracia es motor, principio de obras sobrenaturales. Por lo tanto, ya esas obras no son obras pelagianas, no son obras puramente naturales que no estén movidas por la caridad, son obras tal cual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Lutero hace esta verdadera revolución teológica que algún autor de filosofía política ha explicado que, es un ejemplo solamente de aplicación de esto, ¿no? Dice que si uno compara la colonización inglesa con la americana, la española, claro, el inglés llegó y no vio nada bueno en la cultura nativa, porque todas las obras de los infieles, como dice Lutero, son pecados. Son pecados. En cambio, la colonización americana, ¿no es cierto?, de los españoles, elevó a los pueblos naturales, los trató como dignos de evangelización. La corona española rápidamente los declaró ciudadanos de la corona. Se fundaron universidades. En Estados Unidos no se fundaron universidades cuando llegaron los ingleses, sino que mataron a todos los indios y después hicieron sus negocios. ¿Por qué? Porque partían de este prejuicio de que las obras de los infieles, de los nativos, de los naturales, eran pecados. Ellos no eran dignos de nada bueno. Nosotros somos los escogidos de Dios. Recuerden todo el tema de Calvino, ¿no? De que el signo de la predestinación es la riqueza. Y eso ha influido muchísimo en la leyenda negra, ¿cierto?, que está de moda ahora con la señora de México, ¿no?, y el antecesor.
la leyenda negra, y que ha sido una planificación malévola de los ingleses, porque los ingleses planificaron desprestigiar la conquista española, se lo propusieron, porque quieren debilitar la fe católica. Porque siempre la fe protestante, la moral protestante ha sido un poquito más light, centrada, la moral protestante en el trabajo. En el trabajo. Entonces, bueno, tengo ganas de hablar más de esto, pero no voy a hablar más, para que sigamos con esto. Entonces, para Santo Tomás, ¿no es cierto?, la gracia inhiere en la esencia del alma. Y es fuente de obras nuevas, obras proporcionadas, ¿no es cierto?, a la nueva realidad del ser elevado a la dignidad de hijos de Dios. De hecho, Santo Tomás dice, en la Suma Teológica, dice que la gracia creada, la gracia santificante, después vamos a hablar de la gracia actual, la gracia santificante es una forma creada accidental, pero también dice que la gracia es un ser nuevo. Y cita la expresión de Pedro 2, 2 Pedro 2, 1, 4. Entonces, el texto central aquí, que vamos a leer y decir algunas cositas, es de Prima Secunda, cuestión 110, artículo 1, donde Santo Tomás define la gracia creada, que es este sello que Dios deja en el alma, elevando toda la criatura a la dignidad de hijo de Dios. El lenguaje usual nos ofrece 3 acepciones de la gracia. En primer lugar, significa el amor que se siente hacia alguien. Y así se dice que un soldado tiene la gracia del rey, o sea que el rey lo encuentra grato, ¿no?, le cayó en simpatía. En segundo lugar, designa un don concedido gratuitamente. De ahí la expresión, te concedo esta gracia, algo que se le regala. Finalmente, se toma por el reconocimiento con que se corresponde a un beneficio gratuito, y así se habla de dar gracias por los beneficios recibidos. La segunda de estas acepciones depende de la primera, pues el amor que se siente hacia alguno es lo que impulsa a concederle algún don gratuitamente. A su vez, la segunda acepción se deriva de la tercera, pues cuando se recibe un beneficio gratuitamente es cuando se dan gracias por él. Ahora bien, en las 2 últimas acepciones manifiesto que la gracia supone algo real en quien la recibe, ya sea don gratuito, ya sea el reconocimiento por este don. Entonces, en las 2 últimas acepciones es cuando se hace manifiesto que alguien recibe algo real. Pero en la primera acepción hay que tener en cuenta la diferencia entre la gracia de Dios y la del hombre. Y aquí lo vamos a vincular con el texto que leímos antes, del amor de Dios. Pues como el bien de la criatura proviene de la voluntad divina, cuando el amor de Dios quiere el bien de la criatura, se produce en esta un bien real, que fue lo mismo que dijo del amor divino, que creaba el bien natural en la criatura. Cuando Dios ama a la criatura, produce en él un bien real en ella. Queda algo inherente, como dice el Concilio de Trento. Queda algo inherente, elevándote a una dignidad superior. Es, en terminología, una forma accidental creada, que inhiere en la esencia del alma. En cambio, la voluntad humana es movida por el bien que preexiste en las cosas, y por eso el amor del hombre no causa totalmente el bien de las cosas, sino que lo presupone, al menos en parte. El paralelismo es notable, ¿no? Es pues manifiesto que cualquier acto de amor divino induce en la criatura un bien que se produce en un momento del tiempo, aunque el amor divino es eterno. En el tiempo, Dios produce el bien en nuestra alma que llamamos gracia, elevándonos a la dignidad de hijos de Dios. Vamos a ver después que cuando Dios infunde esta gracia, que lo hace sin nuestra voluntad, está hablando de la gracia santificante o habitual. Por ejemplo, el bautismo, que se concede gratuitamente. Después tenemos que ver el tema de la cooperación a la gracia. Pero lo que es relevante es que el amor divino deja su huella en nosotros. Me toca, digamos, en algo. No sé si habrá algún ejemplo humano en este sentido, pero el amor divino no es indiferente, te cambia. Te cambia, te deja un don
que en este caso llamamos gracia. Y así, según las diferencias de este bien, podemos inferir la existencia de un doble amor de Dios en la criatura. Uno común, en cuanto ama todas las cosas que existen, ¿no? Prima par, cuestión 20, como se dice en sabiduría, por el que otorga a las cosas creadas su ser natural. Otra especial, por el que eleva a la criatura racional sobre su condición natural, haciéndola partícipe del bien divino, porque en definitiva la gracia es participación del bien divino, de la naturaleza divina. Y este es el amor con que se puede decir que Dios ama a alguien absolutamente, porque en este caso Dios quiere absolutamente para la criatura el bien eterno que es Él mismo. Así pues, cuando se dice que el hombre tiene la gracia divina, se entiende que en él hay una realidad sobrenatural que proviene de Dios. A veces, sin embargo, también se da el nombre de gracia al mismo amor eterno que hay en Dios, que por eso es llamado gracia de predestinación, por el cual Dios predestina o elige a algunos gratuitamente y no en virtud de sus méritos. Según aquello de Efesios, nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos para la glorificación de su gracia. Entonces tenemos acá que Dios infunde en el alma del hombre gratuitamente la gracia como don habitual, como gracia santificante, como forma creada accidental, elevándonos a la dignidad al ser hijos de Dios. Obviamente que esta elevación, como decimos, es una nueva forma, un nuevo principio de actuación, de la cual brotan y fluyen todos los actos de la caridad, todas las obras externas de caridad que son proporcionadas a ese nuevo ser sobrenatural. Por eso que en la teología católica tanto la fe como las obras tienen valor. Nos salvamos por la fe y por la obra. La fe sin obra está muerta, dice Santiago, ¿no? Y las obras expresan el grado de fe que tenemos, ¿no? La caridad interior. La caridad interior. Bueno, aquí creo que quedó conciliado el pelagianismo, el antipelagianismo con el antilutero, ¿no? Porque se admite la gratuidad de la gracia, no en términos luteranos, que es una fórmula extrínseca, que para Lutero el hombre es grato a Dios por esta justificación externa, pero no hay un paso real del pecado a la gracia, que es la justificación. Ese paso es como la mirada de Dios que se hace como el leso y dice, sí, tú estás limpiecito, pero no lo estás. Te voy a considerar que estás limpio. Te voy a considerar, mi hijo, pero no lo eres realmente. En cambio, la justificación católica significa un real paso de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia, como lo dice en el capítulo 1 del Concilio de Trento, y bueno, es enseñanza de Santo Tomás, ¿no? La justificación, ¿no es cierto?, que Santo Tomás dice es la obra más grande de Dios, más grande que la creación, porque esa justificación se hace en nosotros sin nosotros. ¿Y cómo hace Dios para que esa obra que se hace en nosotros, sin nosotros, no viole nuestra libertad? Bueno, ahí es donde aparece la omnipotencia divina. Se me olvidó traer un texto de Kierkegaard, no sé si conocen a Kierkegaard. Padre Andrés Chamorro da un chiste muy bueno de Kierkegaard. Sí, me lo contaste una vez. Se te olvidó ya. Sí, ya se te olvidó. Sí, pero muy bueno. No lo voy a contar por decencia, digamos, ¿no? Pero no. Venía llegando de Roma y me contó el chiste. Bueno, el asunto es que Kierkegaard tiene un texto fantástico donde habla de la armonía que hay entre la omnipotencia divina y la libertad humana. Es fantástico el texto. Dice que solo Dios, en cuanto omnipotente, puede mover la voluntad humana sin quitar la libertad. Solo Dios. Acuérdense que Kierkegaard era un intelectual y filósofo protestante, pero tiene cosas notables, digamos. Entonces, la actuación de Dios en el hombre, que es movido por la gracia al hombre, se hace sin violar, sin destruir la libertad humana, que es un gran... Bueno, esto está en San Agustín, pero Santo Tomás lo explica fantásticamente, ¿no? Entonces, en Santo Tomás está claramente afirmado que Dios mueve a la criatura con una gracia actual
para que pase, por ejemplo, del pecado a la gracia, pero esa moción es tan suave, que no viola, ni quita, ni destruye la libertad humana. Por eso es que tenemos que pedir la gracia a Dios para que nos mueva el bien. Pero, y claro, en el orden natural nosotros somos conscientes de que nos estamos moviendo al bien, pero Dios nos está moviendo. Dios nos está instruyendo, ¿no? Bueno, voy a leer algunos textos ahora de la Summa Contra Gentiles, muy interesantes, que hablan de la gratuidad de la gracia y de la salvación, más que de la relación y de la cooperación de la gracia, de la libre cooperación de la gracia y la libertad, que ya saben, negó Lutero, porque para Lutero no hay verdadera cooperación. No existe verdadera cooperación a la gracia porque el hombre no es libre, porque la libertad humana está anulada, ¿no? El otro autor que lo vio muy bien es San Bernardo en su Tratado de Gracia y Libre Albedrío, donde muy bien ve esta armonía de la gracia y la naturaleza. Para San Bernardo, ¿no es cierto?, el hombre, Dios, adelantándose quizás a San Tomás, dice que la acción de la gracia supone el libre albedrío, pero el libre albedrío no se salva solo, sino que es movido por la gracia a la salvación. Un poco lo que decía Santo Tomás, de que la gracia supone la naturaleza, ¿no? Entonces Santo Tomás tiene estos textos donde se habla de que uno no puede salvarse ni dirigirse al fin último si no es movido por la gracia de Dios. Dice, Summa Contra Gentiles, libro 3, capítulo 147. Como se ha dicho, uno no puede dirigirse al último fin sin contar con el auxilio de la gracia divina, sin la cual tampoco puede nadie poseer lo que es necesario para atender al fin último, como son la fe, esperanza, caridad y perseverancia. Puede parecer a alguno que no se puede imputar al hombre la carencia de estas cosas, máxime no pudiendo merecer el auxilio de la gracia divina, ni convertirse a Dios sin que Él le convierta, porque a nadie se le imputa lo que depende de otro. Entonces, pero suponiendo que esto fuera verdad, se seguirían muchos inconvenientes, pues resultaría que quien no tiene fe, ni esperanza, ni amor de Dios, ni perseverancia en el bien, no merecería castigo. Cuando precisamente se lee en el Evangelio, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que está sobre él la cólera de Dios. Y como quiera que nadie sin las cosas mencionadas como quiera que nadie llega sin las cosas mencionadas al fin de la bienaventuranza, resultaría además que habría algunos hombres que ni alcanzarían la bienaventuranza ni sufrirían pena impuesta por Dios, contrariamente a lo que dice San Mateo, donde se dirá a todos los que asistan al juicio divino: venid, tomad posesión de mi reino preparado para vosotros, o apartaos de mí al fuego eterno. Entonces está diciendo acá algo parecido a lo que dice en el de correcciones de clase, ¿no? De que la libertad, ¿no es cierto?, que permanece después del pecado original, que Pelagio interpretaba en términos optimistas, que no había quedado dañada ni perjudicada por el pecado original, y que Lutero interpretaba en términos pesimistas, ¿no? La libertad algo puede en el orden de la naturaleza. No todo, dice Santo Tomás, porque para Santo Tomás, en el orden natural, en el cumplimiento de la ley natural, la naturaleza no se basta sola. Para Santo Tomás, cumplir con los preceptos de la ley natural es relativo, en el sentido de que se puede cumplir un cierto margen de preceptos, pero no todos. Con lo cual está diciendo que la naturaleza humana está herida, pero no totalmente corrompida, como lo decía Lutero, que decía que los infieles todo lo que hacen está mal. Entonces aquí hay un llamado, dice Santo Tomás, a la libertad, a la responsabilidad, ¿no? Y San Agustín dice lo mismo, ¿no?, en el de correcciones. Si yo no tengo la fe porque Dios no me ha dado la fe, es que te olvidas, dice San Agustín, que a lo mejor tú la negaste, tú la rechazaste. Porque lo único que hacemos, como dice Santo Tomás en el orden sobrenatural, cuando cooperamos a la gracia, dice Santo Tomás,
cooperamos bajo la moción divina, asintiendo a la gracia. Pero la gracia de Dios no puede. La gracia de Dios es preveniente, nos previene en la acción. Y lo que hace el hombre es decir que sí, pero bajo la acción de la gracia. Pero lo único que hacemos, dice Santo Tomás, es rechazar la gracia. Esa sí que es obra exclusiva nuestra. Ahora, cuando asentimos al don de la gracia, es una acción 100% divina como causa primera y 100% humana como causa segunda. No es 50 y 50 como suele explicarse, porque estaríamos ahí en el semipelagianismo, que Dios pone la mitad y yo coloco la otra mitad, que fue el gran error de Luis de Molina en la famosa controversia de Auxilio, ¿no? Que ahora han salido nuevos documentos de Báñez, que han sido muy interesantes, que aclaran más el asunto. Pero la controversia de Auxilio estaba en juego la gratuidad de la gracia versus el pelagianismo representado por los jesuitas y Luis de Molina, porque eran pelagianos. Eran pelagianos porque, claro, fue una sobrereacción quizá con mala filosofía, mala teología, frente a la negación de la libertad de los luteranos. Sí, estamos aquí en los péndulos, ¿no? Entonces, como tenían mala teología, mala filosofía, generalmente formados con Suárez, el congruismo suareciano, bueno, Luis de Molina es peor, ¿no? Suárez todavía se le puede salvar algo, que sé yo, porque afirma la gratuidad de la gracia. Pero en la controversia de Auxilio, lo que está presente es el tema de la gratuidad de la gracia, que se usó, y esa gratuidad de la gracia, esa afirmación tiene que ser secundada con un lenguaje teológico adecuado. Y ahí es donde falla el jesuita Molina, que no hay un lenguaje adecuado. Y el que inventa, porque la gran acusación contra Báñez, que representa la escuela dominica, es que con la predeterminación física, él está negando la libertad humana. Esa es la gran argumentación de Molina. Pero resulta que el señor Molina, Báñez no habla de predeterminación física. El que habla de eso y le pone el mote a Báñez es Suárez. Entonces hay toda una confusión de conceptos muy, muy grande. Bueno, pero lo que está en juego ahí es la gratuidad de la gracia. ¿Leí este pedacito? No. Y solo, dice, claro, y solo los que son privados de la gracia, y solo son privados de la gracia, quienes ofrecen en sí mismos obstáculos a la gracia. Pero el no poner obstáculos a la gracia es gracia. Tal como se culpa al que cierra los ojos cuando el sol ilumina el mundo. Si de cerrar los ojos se sigue algún mal, aunque él no pueda ver sin contar con la luz del sol. Muy buena la metáfora, ¿no? Si tú cierras los ojos te va a caer. Claro, obvio. Pero es el obstáculo que estás poniendo a la gracia, ¿no? Aunque él no pueda ver sin contar con la luz del sol. Bellísimo. Otro texto, contra Gentiles 3, 160. Pero lo que se ha dicho de que depende del poder del libre albedrío el no poner obstáculo a la gracia, corresponde a aquello en quien está íntegra la potencia natural. Mas si por un desorden precedente se desviase hacia el mal, no dependerá absolutamente de su voluntad el no poner ningún obstáculo a la gracia. Pues aunque en un momento pueda por su propia voluntad abstenerse de un acto particular de pecado, sin embargo, si se abandona a sí mismo por largo tiempo, caerá en el pecado, con lo cual se pone un obstáculo a la gracia. Pues cuando el ánimo del hombre se desvía del estado de rectitud, se aleja del orden del fin debido. Y en consecuencia, lo que debería ser el principal en el efecto, como último fin, se hace menos amado que aquello a lo que desordenadamente se vuelve el ánimo como a su fin último. Por consiguiente, siempre que salga algo conveniente al fin desordenado y contrario al fin debido, será elegido, a no ser que el ánimo sea conducido de nuevo al fin debido, obviamente por la acción de la gracia, prefiriéndolo a todos los otros, lo cual es efecto de la gracia. Entonces, cuando el hombre cae en el pecado, es movido nuevamente por la gracia a volver, si no pone obstáculos. Así, cuando se elige algo que es contrario al fin último, se pone un obstáculo a la gracia que conduce al fin.
Por lo tanto, es manifiesto que después del pecado el hombre no puede abstenerse de todo pecado antes de ser reducido de nuevo por la gracia al orden debido. Entonces aquí cita, digamos, la enseñanza que puso en el contexto de la ley natural, de que el hombre en el orden de la naturaleza no puede abstenerse de todo pecado, que algunas cosas buenas puede hacer solamente por un cierto tiempo, dice Santo Tomás. Por un cierto tiempo, pero a la larga va a necesitar del orden de la gracia para ser reducido y conducido al fin último. Y conducido al fin último. Contra Gentiles 3:161. Mas aunque el que peca ofrece un obstáculo a la gracia, y en cuanto le exige el orden de las cosas, no debiera recibir la gracia, debería ser castigado, ¿no? Sin embargo, como Dios puede obrar fuera del orden aplicado a las cosas, del mismo modo que da vista al ciego o resucita al muerto, algunas veces, como exceso de su bondad, se les anticipa. Como exceso de su bondad, se les anticipa con su auxilio a quienes ofrecen impedimento a la gracia. Este texto está quizá hablando de una gracia estas tumbativas, ¿sí? Estos textos misteriosos que hay de que personas que a pesar de empecinarse en el mal, en poner, Dios igual los convierte. Dios igual les da la gracia más fuerte quizá para que sean reconducidos al bien, ¿no? Entonces, por eso dice, como un exceso de su bondad, de su paciencia, de esperar que cambien, que dejen de poner obstáculos, igual, ¿no es cierto?, Dios los pone como objeto de su misericordia. Del mismo modo que la vista, a veces como exceso de su bondad, se les anticipa con su auxilio a quienes ofrecen impedimento a la gracia, desviándolos del mal y convirtiéndolos al bien. Por ejemplo, San Pablo, ¿no?, que perseguía y mató a cristianos, ¿no?, que sin embargo Dios tuvo misericordia, y él lo escribe, lo agradece, ¿no?, que Dios con él tuvo más misericordia que ninguno. Por eso que Garrigou Lagrange comenta ese principio, ¿no? Dice que el que más gracia tiene es porque Dios más le amó. Pero todos tenemos la gracia suficiente para salvarnos. Del mismo modo que no se da vista a todos los ciegos, ni cura a todos los enfermos, para que en los que cura aparezca el efecto de su poder, y en lo otro se guarde el orden natural. Misterioso, ¿no? ¿Por qué curó a uno y no me curó a mí? Salvó a uno, no me salvó a mí. Misterio, como decíamos, como se suele decir, ¿no? Misterio de la voluntad divina, ¿no? Así también, no a todos los que resisten a la gracia los previene con su auxilio. No a todos los que previene con su gracia, con su auxilio, no a todos los que resisten a la gracia los previene con su auxilio. Los deja, los abandona, como dicen los Suma Teología, pero porque han puesto obstáculos a la gracia. Para que se desvíen del mal y se conviertan al bien, sino solo a algunos, en los cuales quiere que aparezca la misericordia, su misericordia. Así como en otros se manifiesta el orden de la justicia. Entonces, en unos a quienes se abandona, pero sin antes ser abandonado, se manifiesta, se expresa la justicia. Esto también lo dice en la Suma. Y en los otros, que han puesto muchos obstáculos a la gracia, pero que Dios los convirtió finalmente, se manifiesta su misericordia. De aquí que el apóstol diga a los romanos, texto misteriosísimo de Romanos, ¿no?, para mostrar Dios su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha longanimidad a los vasos de ira, maduros para la perdición, para hacer ostentación de la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó para la gloria. Mas como quiera que Dios, entre los hombres que persisten en los mismos pecados, a uno los convierta previniéndolos y a otro los soporte o permita que procedan naturalmente, no se ha de investigar la razón por qué convierte a estos y no a los otros, pues esto depende de su simple voluntad, del mismo modo que dependió de su voluntad el que al hacer todas las cosas de la nada, unas fueran más excelentes que otras.
Tal como de la simple voluntad del artífice nace el formar de una sola materia, de una misma materia, dispuesta de idéntico modo, unos vasos para usos nobles y otros para usos bajos. Recuerde ahí lo que decía San Pablo, que la arcilla no puede reclamar por qué me hiciste un vaso noble y un vaso menos noble que el otro, ¿no? Por este motivo, dice el apóstol a los romanos, ¿o es que no puede el alfarero hacer del mismo barro un vaso de honor y un vaso indecoroso? Y con esto se rechaza el error de Orígenes, quien decía que unos eran convertidos a Dios y otros no, por algunas obras que sus almas hicieron antes de unirse a los cuerpos. Una especie de predestinación antes de entrar a la vida, ¿no es cierto? Que ya vengo condenado. Para los calvinistas, el signo de la predestinación depende de mí porque es la riqueza, ¿no? Entonces, como que no depende de las obras de salvación la predestinación, ¿no? Opinión que refutamos con esmero en el libro segundo. Entonces, aquí Santo Tomás lo que está enseñando es esta gratuidad de la gracia divina. ¿Por qué salvó a algunos y a otros los abandonó? No busquemos, ¿no es cierto?, explicación, porque es un misterio, dice Santo Tomás. Poco recordado parece, ¿no? Pero es un misterio. Entonces, de esta manera, nos ponemos en la perspectiva de la carta a los romanos, del misterio de la salvación, del misterio de la predilección divina, de que nos predestinó antes de la creación del mundo, etc., ¿no? Y asignamos la acción de la predestinación a la acción divina, a la moción divina. Pero no es por una injusticia de Dios que existe la predestinación. No hay injusticia en que Dios elija a alguno y abandone a otro. Lo dice, si uno lee el tratado cuando habla de la predestinación en la suma, pone muchas citas bíblicas al respecto, donde va mostrando esto, ¿no? Que, por ejemplo, la cita de que endureció el corazón de Faraón en el Éxodo, ¿no? ¿Por qué lo endureció? ¿O por qué permitió que se endureciera? ¿Por qué no le dio una gracia que no pudiera ser, ¿cómo le llama? Una gracia no resistible. Misterio. Porque hay gracias que son resistibles y otras irresistibles. Bueno, eso. Parece que voy rápido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Yo suelo ser breve, así que no... Dígame, monseñor. ¿Cómo sintetizarías tú la recepción de la teología actual que tú conoces de estas verdades esenciales que hemos repasado? ¿Qué está pasando en este momento? Porque, por ejemplo, es evidente que hablamos poco de gracia. Sí. Es evidente que todo es gracia, lo sabemos, pero no es un elemento que esté gravitando seriamente. El Papa mismo en la hora donde leía el Padre Mario, un pedacito del Sagrado Corazón. Dice, bueno, hay mucha gente que todavía cree en nuestras propias fuerzas, en la Iglesia. ¿Y qué es lo que está pasando en la teología? Pues la teología yo creo que no he leído mucho de obras modernas de gracia, pero lo que leí hace muchos años atrás era que la teología los manuales de teología que yo revisé, me acuerdo hace muchos años atrás de Alsegui, de Ruiz de la Peña, son como escépticos, como que no insisten con fuerza en la gratuidad de la gracia. Entonces uno puede leerlos más o menos y hacerse una idea de la historia de la teología, pero queda una especie de duda de las ideas que no quedan claras, como que Pelagio tenía cosas buenas, como que Molino también, como lo que decíamos de Teodoro Mopsueste, que hay que valorizar lo que dijo. Entonces es como algo que no dije también, pero es algo que refleja el escepticismo, el agnosticismo moderno. A propósito de Lutero, que para Lutero,
como él niega el orden natural, niega la capacidad, definitivamente, la razón de conocer la verdad natural. Por eso que es tan común que la gente hoy día es escéptica. ¿Ah? Y cuando uno le dice, bueno, esto es así, asá, bueno, ¿y quién dice eso? Como que estos que rechazan la fe te piden un argumento de autoridad, renuncian a entender las cosas racionalmente. Entonces, los manuales de teología y las obras de teología tienen esa especie de escepticismo detrás. Uno los lee y a lo mejor no hay grandes errores, pero tampoco está dicho con fuerza la verdad de estas cosas. Como que Teodoro Mausuetia dijo una parte cierta que valorémosla al lado de Santo Tomás o de San Cirilo. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Y claro, hoy día, obviamente, el cristianismo o cierta predicación cristiana se ha convertido en humanismo, o sea, pelagianismo. Tenemos que salvarnos haciendo cosas, ¿no? Pero no necesariamente estoy motivado por el amor a Dios. No necesariamente estoy elevando esa obra natural que puede ser buena a un nivel superior. Entonces, nos salvamos hoy día por nuestra voluntad, por las cosas que hacemos, si es que las hacemos, porque tampoco se hacen. O sea, yo también me he sorprendido, yo ando siempre en metro, en tren, qué sé yo, me he sorprendido la insensibilidad de la gente frente al dolor ajeno. Porque en el metro ya se sube gente mentirosa, ¿ah? que uno dice te está engañando, pero se sube gente que necesita realmente una ayuda y la gente lo mira y nada, no hay ni una ayuda. ¿Por qué? Porque este mundo descristianizado se ha deshumanizado. Le parece ya que el dolor ajeno, aunque la persona tenga la mitad de la cabeza nomás, porque una vez se subió una persona con la mitad de la cabeza y nadie lo ayudó y se bajó. O sea, no solo estaba mal físicamente, sino quedó deprimido. Entonces, ya no hay humanidad, se ha perdido la humanidad. ¿Por qué? Porque hemos perdido la referencia a Dios en todas las cosas. Cristo ya no habita en nuestra alma y los políticos intentan construir un mundo mejor y apelan a esta ecología humana y todo, pero es insuficiente, porque no está la gracia detrás que nos haga perseverar en las buenas obras. No existe el amor al prójimo, ya no existe, se acabó. Eso antes uno lo veía, claro, había mentirosos que engañaban a la realidad, pero la gente tenía buen corazón. Hoy día yo veo que la gente ya no tiene buen corazón. Me ha sorprendido aquello de que la gente ya no se conmueve. Claro, quizás ha habido tanto engaño también que no se conmueven, pero sí, vivimos una época muy pelagiana, de un humanismo extremo, pero que es deshumanismo, porque a la vez que decimos que hay que cuidar los gatos, matamos los niños. Hay que cuidar perros y matamos los niños. Entonces, el otro día cuando el Papa habló que la gente estaba teniendo muchos perros y pocos hijos, ¿se acuerdan? Justo lo vi en las noticias y los periodistas chinos son tan buenos para hacer comentarios, ¿no? ¿Se han fijado? Si uno ve las noticias del extranjero, estamos aquí en un choque, hubieron 2 heridos, hasta luego. Y acá hablan. El comentario que se mandó una periodista joven de que el Papa era insensible con los jóvenes, ¿no? Porque había dicho que no tuvieran tantos perros, ¿no? En vez de hijos. Entonces, encuentro increíble una periodista diciendo eso. Bueno, no mostrando el lado verdadero de la crítica, digamos, de que, o sea, están todos preocupados hoy día de que no crecemos como población y no se reconoce ni siquiera eso. Bueno, entonces vivimos una época muy deshumanizada, yo creo, debido a la falta de fe en Cristo. La falta de fe en Cristo nos ha deshumanizado demasiado, nos desune demasiado. La diversidad famosa que se predica desune. Si estamos todos peleados. No hay. Bueno, y los que predican la diversidad, y eso daría para otra conferencia, no la practican, ¿no? Entonces, los que predican el feminismo no lo practican. Entonces, son ineficientes todos estos preceptos morales. Toda esta moralina que lanzan los políticos, los líderes de opinión, porque no hay gracia que nos haga ser efectivos
no desde el punto de vista pelagiano, pero que la obra de caridad sea efectiva, que lo hagamos por Cristo, que ayudemos a los demás por Cristo y no por humanismo vano. Bien. Dígame. Respecto a la caridad, está en una encrucijada bastante grave, porque si la gracia se comunica fundamentalmente a través de los sacramentos, Sí. y las personas han alejado de los sacramentos, estamos Sí. complicaditos. Sí, exactamente. Sí, la falta de vida cristiana de las personas ha decaído mucho, ¿no? Hizo muy mal la pandemia también, ¿no? Yo ya lo veo en las parroquias que después de la pandemia había re poca gente y todavía no se han recuperado. Hay mucha gente que se quedó en la casa después de la pandemia. Y con toda la campaña en contra que hicieron. Así que sí, sin vida sacramental no se puede. No, imposible. Muchas gracias. En relación a eso que me llama la atención, sí, es dogma de fe que el justo, que está santificado por la gracia santificante, merece la vida eterna. Sí. Claro, porque de él proceden obras de caridad. Claro. Es fuente de obras de caridad. Claro, pero más bien el principio que hoy en día se suele estar implantado es que en el fondo, como la salvación es totalmente gratuita, no merecemos el justo, por lo menos, el justo no puede merecer. Claro. Entonces, el punto es, claro, sacando los sacramentos por medio, ¿cómo pueden ser justos? Claro. Y si la salvación es totalmente gratuita y prescintimos los sacramentos, como decía el Padre Jesús, dediquémonos a alimentar las calles. Sí, exactamente. Bueno, y lo otro también es haber reducido la fe a un sentimiento. Haber reducido la fe a un mero sentimiento, que también dejar de lado una formación más sólida, dejar de lado una catequesis seria, sólida, formar buenos profesores de religión. Todas esas cosas se han confabulado para que haya estos problemas así. Pero la fe reducida a sentimiento es la esencia del modernismo. Sí, y de Lutero. Claro. Y ahora, y sobre todo el movimiento modernista de final del siglo XIX. Claro, el inmanentismo modernista, el sentimiento. La gente ya sin saber nada de modernismo. Lo mostró la encuesta que dieron ahora, que la gente se conecta directamente con Dios, 79%. No, sí creo en Dios, pero yo me conecto directamente con Dios. Yo no, porque cuando lo siento, ¿no? Cuando lo siento. Pero la fe, como dice San Pablo, comentando el sacrificio de Abraham, es que Abraham aceptó sacrificar a su hijo porque sabía que Dios resucita entre los muertos. Sabía. Entonces uno puede estarlo pasando muy mal desde el punto de vista afectivo, sentimental, lo que sea, pero uno sabe, ¿no? Tiene su fe porque sabe que Dios resucita entre los muertos. Lo sabe. Y eso el mundo moderno no lo entiende. No se entiende esto de que cómo es bueno, paciencia. Muchas gracias.